Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos presentes en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, dándoles las gracias porque siempre tienen a bien el estar con nosotros, el comentar, el enviarnos mensajes, el pedir alabanzas, el pedir la palabra de Dios, el estar deseosos de seguir aprendiendo más de su palabra. Gracias porque se dan la cita cada domingo, cada jueves para junto a nosotros perseverar en la palabra de verdad. Los que están aquí, bienvenidos. Hoy estamos celebrando, creo en todo el mundo, si no estoy mal, si no creo que solamente sea en América Latina o en América, pero creo yo en todo el mundo se está celebrando el Día del Papá, el Día del Padre. Creo yo que sería el día en que las iglesias deberían estar llenas, porque en primer lugar al que celebramos todos los días, no nada más un día en especial, pero en este día especial que es el Día del Padre, es a nuestro Padre Celestial. Entendemos que Él es nuestro Padre, entendemos que Él nos amó primero, que Él dio su vida por nosotros, y por eso estamos aquí esta mañana exaltando, alabando el nombre de nuestro Dios. Y en segundo lugar a nuestro papá biológico, quizás a nuestro papá como tutor, aquel que nos llevó, aquel que nos adoptó desde pequeños, aquellos que no conocieron a su papá biológico, pero que tuvieron la fortuna de tener a un papá. A ellos también los celebramos y les damos gracias a Dios que podamos tener un padre. Aquellos que no tuvieron el beneficio, el don, la gracia de tener un papá, pues sabedores de que tenemos un papá en los cielos y de que este Padre nos ama y está al pendiente de cada uno de nosotros. Y en razón de esto, de este tema, quiero hablarles acerca de una palabra muy corta, muy pequeña, pero creo yo de mucha bendición, que vamos a encontrar en Josué capítulo 24, versículo 15, a razón de Día del Padre. Josué capítulo 24, versículo 15, y el sermón pues va a tratar acerca de lo que todos los papás deben anhelar ser. Quizás muy específicamente en esta mañana a los papás varones, pero también a las mamás. Hoy está de moda ese meme, a todas las que son papás y mamás a la vez. Algunas ni papás ni mamás, algunas mamás quizás que solamente utilizan esta palabra, ¿verdad?, para enorgullecerse o crecerse en cuanto al feminismo, pero verdaderamente no conocen lo que es ser papá y mamá a la vez. Pero a todas aquellas que sí les ha tocado ser papá y mamá a la vez, nuestro respeto, nuestra admiración también para aquellas mamás es este mensaje, pero exclusivamente hoy o específicamente estaremos hablando a los papás. Y Josué 24:15 comienza diciéndonos esto: si todo lo tienen me dicen amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos a un padre ejemplar por sobre todas las cosas, un padre que estaba atravesando conflictos, tiempos difíciles en el pueblo o en el tiempo del pueblo judío, del pueblo de Israel, un tiempo en una disyuntiva en el cual él se para enfrente de la congregación, enfrente del pueblo y les dice: bueno, vamos a decidir a quién vamos a servir. Conocemos y de antemano sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que siempre vivió en adulterio, hablando en cuanto al seguimiento de Jehová como su Dios. Siempre estuvo vagando, siempre estuvo pisando la gracia de Dios, siempre estuvo yendo en pos de otros dioses. Y aquí Josué, enojado, se levanta delante del pueblo y les dice: a ver, vamos a escoger. Escogemos a quién vamos a servir, a los dioses que sirvieron sus padres. ¿Quiénes eran los dioses que sirvieron los padres o los antepasados del pueblo de Israel? Los egipcios, todos los caldeos, estos dioses de los cuales fueron sacados del pueblo de Egipto. Él les da a escoger: sirvamos una vez más a estos dioses egipcios, a estos dioses caldeos, o sirvamos a los dioses de los amorreos, de la tierra en la cual habitas. Pero Josué se para delante del pueblo y les dice: yo no sé a quiénes vayan a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué no estaba pidiéndole permiso a su casa. Josué no le estaba diciendo a sus hijos a ver si querían servir, a ver si querían asistir a la iglesia, a ver si querían hacer las cosas. Papá Josué se levanta y le dice: mi casa, mi familia y yo en primer lugar serviremos ¿a quién?
a Jehová. Por lo tanto, empezamos a ver esta característica de un verdadero papá, y esa es que el papá es el primero en que debe de guiar a la familia hacia Cristo, hacia Jehová, hacia nuestro Dios. El padre debe de ser el primero que debe de encabezar, amados santos de Dios, el deseo de la familia de buscar el rostro de Dios. El padre es el primero que debe de levantarse el día domingo expectante de lo que Dios va a hablar, de lo que Dios va a hacer, y animar a la familia para poder seguir el rostro de Jehová. Y con esta palabra armé un bosquejo con algo que se llama acróstico. No sé si conocen lo que es un acróstico. Y con un acróstico del día, o lo que es la palabra padre, armamos el bosquejo del día de hoy. Y con estas letras PADRE vamos a ir dando características de lo que todo padre debe anhelar ser. Así que vamos a desglosar la primera letra, que es la letra P. Y en primer lugar, con la letra P, los papás ponen las cosas de Dios en primer lugar. Con la letra P, los papás ponen las cosas de Dios en primer lugar. Los hombres que están aquí y las mujeres, ¿por qué no también? Di conmigo, debo poner las cosas de Dios en primer lugar. Los que nos siguen a través de internet, los que están aquí presentes, vamos a leer Mateo 6:33. Mateo 6:33, recordándoles que es lo que todo padre debe de anhelar. Mateo 6, versículo 33. Creo que es lo más difícil, es la primera palabra, es la primera cosa que todo padre debe de anhelar, y es lo más difícil que encontramos. Siempre en las iglesias, o las iglesias están llenas más de mujeres, más de mamás, más de adolescentes mujeres que de hombres. Tristemente en América Latina, y creo que en el mundo, es un problema que no hay hombría ya en las iglesias. Se habla de mucha hombría en América Latina, se habla de machismo, se habla de hombres con los pantalones bien puestos, pero ciertamente en la iglesia no hay hombres. No hay hombres de carácter, no hay hombres que den su vida por su familia, no hay hombres que verdaderamente, como Cristo amó a la iglesia, el Padre ame y dé su vida por su familia, que es su primera iglesia. En la iglesia ya no hay hombría. En la iglesia faltan hombres, amados santos de Dios. Y qué interesante y qué importante que la iglesia le predique a los varones y a los hombres y los rete y los motive a seguir siendo hombres de compromiso. El año pasado estábamos en Tlalnepantla con el pastor Armando Alducin en el Congreso de Hombres de Compromiso, y la gran mayoría de los hombres de esta congregación hicieron un compromiso de ser hombres íntegros, de ser hombres cabales, de ser hombres que velaran por su familia. Al día de hoy unos ya están arrastrando la cobija, unos ya están ahí, ¿verdad?, flaqueando. Esperamos este año no faltar tampoco a este congreso de varones, amados santos de Dios, porque vuelvo a repetir, faltan hombres en la iglesia. No hay hombres. No hay hombría. Puede decir sí hay hombres, ¿verdad? Están los hombres aquí, pero a lo que me refiero es al carácter de hombre que la Biblia nos dice. Mateo 6, versículo 33 nos dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El papá no debe de buscar en primer lugar el trabajo. El papá no debe de buscar en primer lugar a su mamá. El papá no debe de buscar en primer lugar a su esposa. El papá en primer lugar no debe de buscar la escuela. El papá en primer lugar no debe de buscar el fútbol. El año pasado, no sé hace cuántos años, se puso muy de moda que incluso en las iglesias estuvieron proyectando los partidos de fútbol del mundial para que la gente no faltara a las iglesias. Qué tristeza, amados santos de Dios, que la iglesia tenga que traer el atractivo del mundo para que la gente venga a la congregación y los hombres no tengan verdaderamente los pantalones bien puestos, no sean machines como deben de ser, y pongan en primer lugar las cosas de Dios. El hombre pone en cualquier lugar a Dios y pone en primer lugar cualquiera otra de las cosas, cuando en primer lugar debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Yo soy fiel testigo y siempre lo he dicho, sin temor, sin vergüenza, no porque sea un sinvergüenza, sino sin vergüenza verdaderamente. De esta manera en México decimos sin pena, no sé cómo lo digan en tu país los que nos ven por internet. Yo como varón trabajo en una casa limpiando pisos, lavando ropa,
fregando los baños, limpiando las tazas de baño sin ningún temor. Y se los digo abiertamente, mi salario como trabajador en ese trabajo es de 300 pesos semanales. Con 300 pesos, amados santos de Dios, yo puedo decir a gran voz que cuando buscas en primer lugar el reino de Dios, nada te va a faltar. Yo puedo decírselos con todo mi corazón y con el corazón en la mano. Jamás me ha faltado nada en la vida, aún con esos 300 pesos. Por supuesto que buscamos y nos meneamos como papás, ¿verdad? La manera de tener otros ingresos, de poder tener más entradas de dinero para que la familia no le falte nada. Pero que es el gasto único y fuerte que tenemos a la semana, ciertamente, amados santos de Dios, hemos pasado semanas solamente con esos 300 pesos. Y mi esposa es tan administrativa que de esos 300 pesos aparta su diezmo de 30 pesos. Y con esos 270 pesos, amados santos de Dios, jamás nos hemos quedado sin comer, jamás nos hemos quedado sin vestir, jamás nos hemos quedado sin un techo sobre nuestras cabezas, porque no confiamos en esos 300 pesos, confiamos en el que dijo que es nuestro pastor y en el que prometió que nada nos iba a faltar. El ser humano y el hombre seguirá buscando y creyendo que entre más dinero tenga, mejor estará su familia. Que entre más dinero tenga, que entre mejor posición tenga, mejor estará su familia. Pero la realidad bíblica es que como hombres tenemos que buscar a Dios. Y si Dios es el primer lugar en nuestra vida, aun así haya poco o no haya nada, Dios nunca va a permitir que nada nos falte, amados santos de Dios. Esas son las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios no es buscar más y más y más crecimiento y ascender más en tus puestos y ascender más en tu economía. Dios quiere que ascendamos más en el conocimiento pleno de Cristo Jesús y que confiemos en Él que es nuestro sustento. Porque cuando confías en Él, cuando tu esposa la estás guiando hacia Él, va a ser una esposa que verdaderamente va a ser una ayuda idónea y no una ayuda errónea, como dicen muchos, que despilfarre el dinero, que no te ayude a administrar, etcétera, etcétera, sino por el contrario, te va a ayudar a que las cosas funcionen como deben de funcionar en el matrimonio, amados santos de Dios. Si tú guías a tu esposa, si tú guías a tus hijos como varón hacia buscar el rostro de Dios, amados santos de Dios, lo vuelvo a repetir, nada te va a faltar. Pero sigue sin buscar a Dios. ¿Y en dónde va a estar recaído el peso de la administración y el peso del poder traer la provisión para tu familia? En tu espalda, en tus desvelos, en tu fuerza, en lo que tú puedas hacer, en tu pericia, en tu manera de pensar, amados santos de Dios. Pero cuando tú pones las cosas en primer lugar a Dios, amados santos de Dios, vas a descansar en Él. Y Él es el que va a proveer. Él es el que te va a dar, Él es el que va a hacer que todas las cosas funcionen, el que va a hacer que nada te falte, el que va a hacer que aunque haya poco, siempre alcance, incluso para darle a alguien y que sobreabunde. Por eso en primer lugar, con la letra P decimos que los hombres deben poner las cosas de Dios en primer lugar. Con la letra A en segundo lugar, los esposos deben anhelar amar a sus esposas e hijos. Amar a sus esposas e hijos. Y vamos a leer Efesios 5:25. Acompáñenme, por favor. Sé que muchos podrán decir, yo siento que eso que está diciendo es mentira, no puede ser posible, amados santos de Dios. Es posible, de verdad que es posible. No es posible porque nunca lo has intentado, no es posible porque quizás no eres un buen administrador, pero ciertamente es posible, amados santos de Dios. Dice la palabra, para el que cree todo le es posible, más para el que administra y más aún para el que confía en Dios. Efesios 5:25, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Efesios 5, versículo 25 dice de esta manera: maridos, todos los hombres conmigo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primeramente empieza diciendo ¿cómo? Amad. Ok, amad está en un verbo imperativo. Eso quiere decir que es una orden, que no es si quieres, que no es si te gusta, que no es si te nace, es una ordenanza. Maridos, amen a sus mujeres. Di conmigo, maridos,
amen a sus mujeres. Es un mandamiento. No te está pidiendo permiso, no te está diciendo si hoy quisiste, no te está diciendo si hoy veniste cansado. Él te está diciendo: ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y ese amor es un amor sacrificial. Vamos también a Génesis 44 versículo 20 para ver este mandamiento. Génesis capítulo 44 versículo 20. Es un pasaje fácil de encontrar, y cuando lo tengan me dicen amén. 44 versículo 20 dice de esta manera: y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo, ¿estamos ahí? Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y su padre lo ama. Amados santos de Dios, amados varones que nos ven a través de internet y los que estamos aquí presentes, amor no es trabajar todo el tiempo. Amor no es dar a los hijos todo lo que ellos quieren, sino todo lo que ellos necesitan. Y ellos necesitan de un papá. Hay que apreciar el tiempo que tenemos con los hijos, si es que no tenemos hijos, con la esposa. Hay que apreciar el tiempo que tenemos con la familia. Hay que ver cada día como si fuera el último con nuestra familia. Yo tengo recuerdos muy gratos de lo que es ser un buen papá de parte de nuestro pastor y papá, que es el pastor Waldo. Él siempre trabajó muy duro. Su trabajo siempre ha sido muy difícil, muy cansado. Su trabajo es la aplicación de yeso, parte de lo que es los trabajos finos de pintura, loseta, etcétera, etcétera. Trabajó muchos años en las alturas, pintando edificios de 40 pisos, 30 pisos, exponiéndose, ¿verdad?, a esas alturas para que nunca le faltara nada a su familia. Si nosotros podemos decir quién fue un buen padre, sin lugar a dudas podemos decir que fue nuestro papá. Porque a pesar de todo ello, de que él salía a las 4 de la mañana cuando el sol ni siquiera pensaba en salir, y regresaba a las 10, 11 de la noche cuando el sol ya se había metido y nosotros ya estábamos acostados, nunca nos faltó un papá, porque siempre se daba el tiempo el fin de semana de que el sábado y el domingo nos sacaba a los parques. Tomaba todo el día para nosotros, aún con el cansancio, aún con los pies molidos, aún con las manos encallecidas, con las manos llenas de ampollas, con las manos partidas por el trabajo, porque él sí, como dicen en México vulgarmente, él sí se partía el lomo trabajando, cargando y descargando trailers completos de 40 toneladas de yeso, y aún así, después de descargar ese trailer, comenzar a aplicar ese yeso, enyesando 3, 4 casas a la semana en las casas de Infonavit que ustedes conocen, para que nunca nos faltara nada. Y aún así el sábado nunca dijo: no me molesten, tráigame mi refresco, mi carne asada, porque voy a ver la televisión, porque el jefe lo amerita. Jamás hizo eso. Él sí amó a su familia sacrificialmente y se entregó a su familia como Cristo se entregó a la iglesia, porque aunque le doliera hasta el último gramo de su ser, siempre tuvo tiempo para nosotros. El día sábado era para la familia y el día domingo era para ir a congregarnos. Nunca hubo un domingo que dijera: hoy no nos vamos a congregar, nos vamos a ir al cine, ¿verdad?, nos vamos a ir a Kentucky. Nunca faltó un domingo de nuestras vidas que nunca nos llevara a la congregación. Siempre, cada domingo en nuestras memorias está el ir a la iglesia. El ir a la iglesia. Y no eran 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Nos íbamos desde aquí hasta Iztapalapa, hasta la colonia Cristal, no recuerdo cómo se llamaba ya, Agrarista se llamaba la colonia. Eran casi 2 horas y media de aquí hasta allá. No había Mexibús, teníamos que irnos en el Indios Verdes y estar transbordando. Y aún así, amados santos de Dios, saliendo de la iglesia, vuelven nuestras memorias, y que saliendo ahí en Avenida Ermita, en Calzada Ermita, ahí fuera del Metro Constitución, hay un Kentucky que tengo muchas memorias de ese Kentucky. Que una vez pasaba con mi esposa y le decía: te voy a traer este Kentucky, como que lo vio así medio feo. La colonia está fea, el lugar está feo, y me dice: ¿y por qué a este? Porque en este Kentucky tengo muchas memorias de que cuando salíamos de la iglesia íbamos a comer ahí como familia hasta que saliéramos de la iglesia. ¿Por qué? Porque mi papá sabía y entendía que él tenía la obligación delante de Dios como sacerdote de guiar a su familia a Cristo primeramente.
Y parte del amor de un padre hacia su familia es guiar a su familia hacia Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, amar no es trabajar todo el tiempo. Amar no es dar todo lo que los hijos quieren, sino todo lo que ellos necesitan. Amar es darle a nuestra familia cada día como si fuera el último. En tercer lugar, con la letra D, amados santos de Dios, escribí de esta manera: los padres deben anhelar depender completamente de Dios. Los padres deben anhelar depender completamente de Dios. ¿Cómo? En oración. Estoy conmigo en oración. Confiando en Dios todo el tiempo y en cualquier circunstancia. Vamos a leer Lucas 22:46. Acompáñenme, por favor. Lucas 22, versículo 46. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ningún ser humano, ningún hombre y ninguna mujer está exento a ser tentado. Hace algunas semanas hablaba con el grupo discipular de Casas Reales y hablábamos específicamente de la tentación, y les comentaba que ser tentado no es ningún pecado. El pecado es jugar con la tentación y caer en esa tentación. Pero ser tentado no es pecado al grado de que Cristo fue, ¿qué cosa? En varias cosas, en todas las cosas. Y todas las cosas incluye, amados santos de Dios, la vanagloria de la vida, la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pone los cabellos de punta pensar que Jesús fue tentado incluso quizás en el área sexual, pero la Biblia nos dice que Él fue tentado en todas las cosas, pero Él no cayó en estos pecados. ¿Por qué, amados santos de Dios? Número uno, porque Cristo dependía de su Padre, y número dos, porque Cristo tenía una vida ¿de qué? De oración. Aquí les dice, amados santos de Dios, a los discípulos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, acompáñenme por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y es un versículo pequeñito que incluye solamente 3 palabras, que dice de esta manera: orad sin cesar. El varón de Dios, el Padre, debe de anhelar tener una vida de oración. Di conmigo: yo debo tener una vida de oración. Pero también el Padre debe depender de la palabra de Dios, confiando en sus promesas. Romanos capítulo 4, versículo 20 al 22, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 4, 20 al 22. Romanos 4, 20 al 22, cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Quién es el padre de la fe? Y se le llama con esa palabra Abraham. Y aquí el apóstol Pablo nos da una evidencia de que Abraham creyó en las promesas de Jehová. De igual manera, nosotros como padres de familia tenemos que confiar y descansar y depender, número uno, de la oración, y número dos, de las promesas que están en la palabra de Dios. Punto número 4, y como letra R, en penúltimo lugar, los papás deben anhelar ser responsables en las cosas de Dios. Los papás deben anhelar ser responsables en las cosas de Dios. ¿En qué cosas deben ser responsables los papás? Número uno,
Y parece que estamos reiterando tanto, pero es la palabra de Dios. Número uno, en venir a la iglesia. El papá debe de ser responsable en venir a la iglesia. Hebreos 10:25, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice de esta manera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es que el problema es que faltes un día, que faltes 2 días para que se haga ¿qué cosa? Una costumbre. Por eso dice que muchos lo tienen, ¿por qué? Por costumbre. Y una costumbre muchas veces se convierte en un defecto. Muchos por costumbre dejan de congregarse, pero dice la Biblia que no dejemos de hacerlo, sino por el contrario, versículos anteriores dice que nos estimulemos en el amor y a las buenas obras y que nos exhortemos. Nosotros como papás tenemos la obligación de exhortar a los hijos, de exhortar a la esposa, pero qué triste es que venga la leona a exhortarnos a nosotros todos los días. Y que nos diga, ya llevas 2, 3 domingos sin ir a la iglesia, ¿cuándo vas a ir, papacito? Y está ahí moviéndote el piecito y te dice, a ver, ¿para cuándo, papacito? A ver, ¿para cuándo, chulo? Y tú dices, es que mira, tengo mucho trabajo, es que estoy muy cansado, etcétera, etcétera. Qué tristeza, y debería de darnos vergüenza como hombres que sea la mujer la que tenga que estarnos incitando a venir a congregarnos. Varones que nos ven por internet, ser hombre, amados santos de Dios, no nada más ser el macho camacho con bigote y decir aquí mis chicharrones truenan, ajá, como dice, verdad, el argot mexicano, Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. Puros Porfirios Díaz hay aquí en las congregaciones, pero eso no es ser macho, amados santos de Dios. Hombre, según la Biblia, es aquel que sabe su lugar y su posición en Cristo y que no tiene que estar siendo arreado por su esposa, sino que él es el que incita y motiva a la familia a buscar el rostro de Dios. Vuelvo a repetir, vergüenza debería de darle a los hombres que tienen que ser motivados por sus esposas para buscar el rostro de Dios, porque no puede ser llamado hombre, ni siquiera varón, conforme al corazón de Dios. El varón y el hombre conforme al corazón de Dios es aquel que vive una vida entregada a Dios y que vela por congregarse y que su familia también se congregue. Segundo lugar, el hombre debe de ser responsable en ganar almas. En ganar almas. Varones que nos ven por internet, comenta ahí en el área de los comentarios, los que están aquí presentes, ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? Siendo sinceros. ¿Hace 20 años? ¿Hace 30 años? ¿O esa alma que ganaste fue tu esposa hace 15 años, verdad? Y de ahí en fuera jamás has ganado un alma para Cristo. Cuando el varón, amados santos de Dios, tiene que ser responsable en ganar almas. Mateo 28, ¿sí lo tenemos? ¿O ni les dije? Mateo capítulo 28, 19 al 20. No, es que eso de ganar almas es para las mujeres, a ellas les gusta hablar mucho. Ellas se van a la carnicería y están hable y hable y hable. A ellas les fue dado ese mandamiento. No, en primer lugar fue al varón, amados santos de Dios. Y nuestra familia es el primer lugar a donde tenemos que ir a predicar. Mateo 28, versículo 19 al 20. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Dice de esta manera, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pastor, es que yo ya le prediqué a mi familia y no quieren entender. Bueno, pregunta, ¿cómo está tu testimonio? ¿Por qué tu familia no quiere aprender? ¿Por qué tu familia no quiere venir a Cristo? Quizás porque tú no te comportas como cristiano, quizás porque tú no hablas como cristiano, quizás porque tú no comes como cristiano, quizás porque tú no eres un cristiano. Y si tú vas a tu familia y le dices, mira, ven a Cristo Jesús, pero ellos no ven a Cristo Jesús en tu vida, ¿crees que van a querer venir a Cristo? Como hombres debemos de ser responsables en ganar almas para Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que ser responsables en disciplinar a los hijos. Hebreos 12:9, no es tarea de mamá. Hebreos 12:9, acompáñenme por favor. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros
padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Papá, eres responsable de la disciplina del hogar, y eso no incluye que vengas con el garrote de 20 metros y le des, ¿verdad?, a diestra y a siniestra. La disciplina en primer lugar incluye el testimonio. Di conmigo, la disciplina en primer lugar incluye el testimonio. Si tú como papá no tienes un buen testimonio y quieres venir a disciplinar a los hijos, por eso los hijos están en rebeldía como están. Porque en primer lugar los hijos van a ver qué cosa, tu testimonio. Si tus hijos no ven que no amas a mamá, si tus hijos no ven que no los amas a ellos, si tus hijos no ven que sigues a Dios, ¿cómo puede ser posible que tú tengas y vengas con el valor a decir, a ver, inclínate que te voy a disciplinar? Ellos van a seguir en ese estado de rebelión, amados santos de Dios. Qué tristeza es tener una doble cara, un doble testimonio dentro del hogar. Como padres, si no tenemos la autoridad moral para disciplinarnos, nuestros hijos jamás van a cambiar. Una vez venía un hombre aquí a la iglesia y le decía, pastor, yo creo que beber no está mal. Y le decíamos, ¿por qué crees que beber no está mal? Pues porque, mira, incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tomara, usara un poco de vino para que calmara sus malestares estomacales. Entonces yo creo que no está mal beber. Mira, no está mal beber. El problema es que el mexicano no se bebe una copa de vino tinto, ¿verdad? Para los malestares estomacales, que está comprobado científicamente que una copa de vino tiene todos los nutrientes y oxidantes para ayudar al cuerpo y al ser humano, amados santos de Dios. Vemos que en Europa la gran cantidad de personas que comen o acompañan sus comidas, el pescado y la carne lo acompañan ¿con qué? Con vino tinto, con vino rosado, etcétera, etcétera. Pero es una copa la que ellos toman. El mexicano no se cansa ni se sacia con una copa, se quiere echar toda la botella. Yo le decía, bueno, no está mal que te tomes una copa de vino y que la acompañes ahí con tu carne, con tu pescado. El problema es que vienes tú y te quieres tomar una copa de vino con 3 kilos de corte miñón, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que vas a poder metabolizar todo eso en tu cuerpo? No puede ser posible eso, pero bueno, no es ningún pecado el hacerlo. El problema, amados santos de Dios, es de que tú no tienes un control y un dominio sobre el alcohol. Y esta persona que viene a querer decir, como no es pecado, entonces me voy a echar mis 3 caguamas, me voy a echar mis 2 cervezas, me voy a echar mis 3 caballitos de tequila porque no es pecado, entonces cae en un verdadero pecado, el ser tropiezo para otros. Y cuando tú eres tropiezo para otros, caes bajo la condenación de Dios. Y yo le decía, ahora tú dices que no es pecado entonces beber. Cuando venga tu hijo y te diga, papá, según tus lineamientos morales, no es pecado beber, entonces para mí no es pecado fumarme un churro de mota. La Biblia no dice que sea pecado. A ver, muéstrame tú dónde dice que sea pecado el fumarme un churro de mota. Es que en sí no está mal el hecho porque no está en la Biblia. El problema es que en nuestra sociedad, amados santos de Dios, es un delito. Y si es un delito, no vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque está condenado penalmente y porque somos tropezadero para otras personas. Y si nosotros no guardamos de nuestro testimonio, vamos a tropezar a unos y a otros en la fe, amados santos de Dios. Por supuesto que las drogas abren puertas espirituales para que podamos darle puerta a espíritus, a demonios, etcétera, etcétera. Pero en sí, amados santos de Dios, el mayor problema es el testimonio del varón. Si como el varón quiere abrir puertas y decir, entonces puedo hacerlo, estamos abriendo puerta a que nuestros hijos lo hagan. Y cuando queramos decirles, esto está mal, ¿con qué base moral lo vamos a hacer? Para ti está bien beber, para mí está bien fumar mota. Para ti está bien fumar mota, para mí está bien tener mi novio aunque yo sea hombre, o mi novia aunque yo sea mujer. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, no está mal, todo se vale. Entonces ya no hay lineamientos morales, ya no hay lineamientos que puedan decirnos qué está bien y qué está mal. El varón entonces en primer lugar debe de tener bien puestos sus ideales y bien puestos sus lineamientos morales, amados santos de Dios, para poder ser quien discipline al hogar. ¿Ven cómo de un varón se destruye y se descompone toda la estructura social? Se pierden los valores, se pierden los lineamientos a causa de que no tengamos un buen testimonio. Y si no tenemos un buen testimonio, no podemos ser aquellos que guíen y que disciplinen a los hijos. Por ello, en primer lugar, en esta letra R tenemos que ser responsables de venir a la iglesia, de ganar las almas y de disciplinar
a los hijos. Y en quinto lugar, para terminar en esta mañana, con la letra, ¿qué letra nos falta? Eso, sí van bien. Los padres deben anhelar ser espirituales. Gracias a Dios porque hay muchas mamás espirituales en las iglesias, pero hacen falta muchos papás espirituales. Necesitamos de más papás que sean líderes espirituales en el hogar, que sean lo que deciden, que sean los que deciden ir y llegar temprano a la iglesia, que sean los que dirigen el altar o el devocional familiar en el hogar, que sean los que motiven a orar por los alimentos, que sean los que motiven en orar antes de acostarse, que sean los que motiven en leer la palabra de Dios. De esos padres necesitamos hoy en día, padres verdaderamente que sean espirituales. Josué 24:15, acompáñenme por favor, y ya estamos terminando en esta mañana. Josué capítulo 24, versículo 15, y dice de esta manera, que es con el versículo con el que comenzamos al principio: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. San Juan 4:53, acompáñenme por favor para ver más evidencias de estos padres líderes espirituales. San Juan 4:53, cuando lo tengan me dicen amén. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y él creyó con toda su casa. Él como papá creyó y después con toda su casa. Hechos 16, acompáñenme por favor, por último lugar. Hechos 16. (31 al 33). ¿Lo tienen? Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Quién fue el primero en escuchar la palabra de Dios, en lavar las heridas de su familia y en irse a bautizar? El papá. Y siempre que hacemos llamados al altar, ¿quién es el último que quiere ponerse de pie? El hombre. La mujer es más espiritual, la mujer es más sentimental. Ellas se levantan y están aquí en el altar levantando las manos, y los papás están allá jugando con el piecito, están haciendo como que ven el teléfono, están como que se rascan la cabeza, como que ven la hora, y no hacen caso al llamado de Dios, aunque Dios está tocando los corazones. Por eso, amados santos de Dios, necesitamos de más papás que sean más espirituales, que busquen más el rostro de Dios, porque este es un verdadero papá. Así que si tú cuentas con un papá que sea de esta manera, un papá que busque a Dios de todo su corazón, un papá que ame las cosas de Dios, hónralo hoy en este día. Gracias a Dios porque viniste a honrar a Dios en primer lugar. Saliendo de este lugar, los que nos ven por internet, terminando esta transmisión, ve y busca a tu papá. Quizás no estás viviendo en Estados Unidos, quizás eres indocumentado, quizás eres residente en Estados Unidos, no puedes viajar a ver a papá, pero si tienes un teléfono, si tienes una videollamada, si puedes llamarle y poder decirle: papá, gracias por todo lo que me has dado y lo que me has aconsejado, gracias por ser un buen papá. Y los que están aquí tienen la posibilidad de estar con papá, bendíganlo, hónrenlo, ámenlo con todo su corazón, amados santos de Dios. Sabemos que mamás también tuvieron su día, son impresionantes las mamás, pero si acaso tú tienes a tu mamá y ella fue mamá y papá a la vez, bendícela y hónrala doblemente, amados santos de Dios. Y los que están aquí, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por esta exhortación y este llamado a ser padres que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Señor Jesús, te agradecemos infinitamente tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra nos incita y nos llama, Señor Jesús, a ser cada día mejores. Gracias, porque tú conmueves nuestros corazones en esta mañana para buscarte, Señor. Si es que hemos sido malos padres,
Si es que hemos sido malos, Señor Jesús, en cuanto a nuestro llamado como sacerdotes, como esposos, Señor Jesús, te pedimos que nos perdones, que nos guíes cada día más hacia ti, Señor. Aquellos que aún no son papás, que son jóvenes, que esta palabra les motive y les enseñe, Señor Jesús, a ser estos buenos papás, que estén listos, Señor Jesús, para cuando sea el momento en que tengan a su familia, tengan ese consejo en su corazón, Señor Jesús, y que esta iglesia se fortalezca y crezca, mi Dios, en hombres fieles, que verdaderamente, Señor Jesús, tengan y funjan este papel de padre, Señor Jesús, el Padre que tú nos has llamado a ser, mi Dios. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús mientras nos despedimos.